Llegamos hoy al tema escatológico, probablemente más controvertido, en la cuestión del milenio. Y ustedes tienen estas hojas que saqué del internet, están en inglés, pero realmente son bastante entendibles en español también. Voy a subir esto al internet de la página del seminario. Y vamos a revisar las 4 posturas y voy a dar después un tipo de defensa de una de las posturas y una explicación un poco mayor de cómo se interpreta esa postura, el pasaje sobre el milenio en Apocalipsis. Empezamos con el postmilenialismo. No están en el orden que voy a tratar, creo que en la tercera hoja, como están aquí engrapadas, es el postmilenialismo. Y como ya mencionamos, el postmilenialismo es una postura antigua y que disfrutó popularidad en el siglo XIX y otra vez está empezando entre algunos reformados a disfrutar algo de popularidad. Y es una postura bastante sencilla, aunque un punto difícil es identificar cuándo empieza el milenio. Tenemos la venida de Cristo, la iglesia empieza a crecer y en algún punto no muy bien definido y no muy bien definible el milenio empieza. Puede ser un inicio gradual o puede ser un inicio así abrupto. Sin embargo, para mí es un problema, o sea, cuándo empieza, pero es después, tiempo después, no sabemos cuánto tiempo después de la primera venida de Cristo. El milenio empieza. ¿Qué es el milenio? Son 1000 años, o literalmente considerados, o figurativamente considerados. Algunos dicen que pues literal, otros pues no tanto. Y es durante ese tiempo que la iglesia crece enormemente, las naciones son evangelizadas, hay una conversión, no podemos decir universal, pero casi. O sea, el mundo se convierte a Cristo. Al final de este tiempo, hay una pequeña, o sea, severa, pero pequeña en tiempo, o sea, en prolongación, una apostasía. Luego la segunda venida de Cristo y empiezan los cielos nuevos y la tierra nueva. Y aquí, con la venida de Cristo, el juicio final, la resurrección, o sea, todo el paquete está ahí. Es el postmilenialismo. ¿Por qué? Porque Cristo viene después del milenio. El amilenialismo lo puse al ladito o abajito de postmilenialismo porque es muy parecido. La diferencia es que el milenio empieza con la muerte y la resurrección de Cristo. Dice muerte y resurrección se refiere a Cristo. Entonces empezamos aquí con el milenio y luego igual aquí, la terminación es igual. Durante este tiempo de 1000 años, obviamente tomados no en sentido literal, porque ya vamos unos 2000 años en este milenio de 1000 años. Entonces después hay una apostasía, la segunda venida, cielos nuevos, tierra nueva. Yo no escribí estas cosas 2 veces porque son iguales. La diferencia es cuando empieza el milenio. Y también es una diferencia de perspectiva. En un sentido la diferencia es muy poca y hay interacción entre estas posturas y hay variedades. Sin embargo, podemos decir que el postmilenialismo es más positivo, es más optimista que el amilenialismo. La postura postmilenialista enfatiza las promesas que encontramos en la Biblia acerca del triunfo del reino de Dios sobre toda la tierra. Por ejemplo, en el Salmo 2, pídeme, Salmo 2:8, pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Entonces este es un texto, podemos decir, favorito de los postmilenialistas. Otro texto que se escucha mucho es en Isaías 11:9. Dice, no harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Ahora, ¿cómo rebosa el mar con las aguas? O sea, completamente.
Y ahora dice que el conocimiento del Señor así rebosará la tierra. Otra traducción dice que la tierra estará cubierta del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar, pues cubren el mar por completo. Entonces es una profecía muy positivo y universal. Admite esta apostasía, y en un sentido es un poco de problema para el postmilenialismo, porque es muy positivo, triunfo casi total del Evangelio, evangelización de las naciones, y luego apostasía, y luego viene Cristo. Entonces no es imposible, pero es muy abrupto si las cosas van tan bien, y poder explicar la apostasía al final pues es un poco difícil, aunque la Biblia dice que habrá. Entonces ellos están tomando en cuenta esos datos bíblicos. Ahora, el amilenialismo en un sentido no es una buena forma de hablar de esta postura, porque a significa no, y en un sentido es cierto, no milenio en sentido literal. En un sentido así está bien, pero mejor dicho sería milenialismo realizado, pero es una expresión bastante larga y es mucho más fácil hablar de amilenialismo, aunque debemos tomar en cuenta de que el amilenialismo es realmente un milenialismo realizado. Está diciendo que estamos en el milenio actualmente, y la idea es que Satanás está restringido para que el Evangelio pueda crecer entre las naciones. Sin embargo, el crecimiento contemplado no es tanto como en el postmilenialismo. Es considerable, pero no es universal o casi universal. En ese sentido, es una postura más pesimista que el postmilenialismo, porque enfatiza también las descripciones negativas de la condición del mundo ahora y antes de que Cristo venga. Y estas descripciones que podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo 24, 12, dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Ahora, los postmilenialistas dicen: sí, cierto, no hay problema, porque es lo que pasa en ¿dónde? ¿Cuándo? En la apostasía. Pero los amilenialistas están diciendo: no, pues no solamente la apostasía, sino también durante lo que estamos llamando el milenio. Hay bastante maldad todavía. También Lucas 18:8 habla en un sentido pesimista. Dice, les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? O sea, es una pregunta. ¿Encontrará fe en la tierra? Y está haciendo la pregunta, si realmente habrá fe. Entonces esto da la idea de que habrá un decaimiento de fe. Otra vez, los postmilenialistas pueden decir: es la apostasía. Los amilenialistas pueden decir que no, pues hay suficiente maldad también durante el milenio. Interpreta las promesas sobre el triunfo del reino de Dios en la tierra como refiriéndose a la tierra nueva. Muchas veces los postmilenialistas critican a los amilenialistas por espiritualizar las promesas concretas terrenales, pero no es precisamente correcta esta crítica, porque los amilenialistas dicen: no, habrá cumplimiento terrenal de estas promesas. Los postmilenialistas dicen que el cumplimiento será aquí, durante el milenio. Los amilenialistas dicen que habrá cumplimiento terrenal de las promesas terrenales, pero en la tierra nueva. Entonces no están espiritualizando todo, pero están posponiendo lo mejor hasta cielos nuevos y tierra nueva. Y como vimos, tiene mucho en común con el postmilenialismo. ¿Qué tiene en común? La contemporaneidad de la segunda venida de Cristo con la resurrección, el juicio final y la introducción del cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora, es el amilenialismo, el premilenialismo histórico. Enseña
que 1000 años de reino terrenal seguirá la segunda venida de Cristo. Entonces aquí tenemos la segunda venida que inicia el milenio. Postmilenialismo, ¿cuándo empieza el milenio? No sabemos exactamente. Amilenialismo está muy claro, muerte y resurrección de Cristo. Premilenialismo histórico, también, no también, pero es claro que en la segunda venida de Cristo empieza el milenio. Y muchas veces dura 1000 años literalmente hablando. La segunda venida de Cristo también es la primera resurrección. Y luego hay 1000 años de reino terrenal. Y pueden ver aquí que milenio terrenal y las promesas terrenales se cumplen durante el milenio. Aquí es milenio terrenal también, pero vamos a ver que hay un componente celestial también. Entonces no es tanto énfasis en el amilenialismo, en lo terrenal, hasta después de la segunda venida. Ahora, aquí lo que distingue el premilenialismo de cualquier otro tipo de milenialismo es esta cuestión de separar la segunda venida con el juicio final y la segunda resurrección. Y esto es una diferencia bastante importante. La segunda venida y luego 1000 años después el juicio final y la introducción de cielos nuevos y tierra nueva. Divide la resurrección también en dos resurrecciones separadas por 1000 años. Hay una primera resurrección, y aquí está hablando de resurrección del cuerpo, y luego otra resurrección, aquí segunda resurrección, separadas por 1000 años. Tiene en común con el postmilenialismo y el amilenialismo un solo retorno de Cristo. Entonces Él viene solamente una vez. Y no viene 2 veces o 3 veces, Él viene una sola vez, bueno, 2 veces, o sea, primera venida cuando vino, resucitó, o murió, resucitó, y segunda venida. Entonces, estas 3 posturas históricas, Cristo viene una sola vez más, una segunda venida. Ahora, el premilenialismo dispensacionalista es la novedad desde los finales del siglo XIX, y tiene algunas variedades. Y lo que voy a presentar es un tipo de premilenialismo dispensacionalista clásico. Aunque este aspecto no ha cambiado mucho, lo que ha cambiado mucho en cuestión del dispensacionalismo es el concepto de las dispensaciones. Ahora hoy en día hay muchos que están llamándose dispensacionalistas progresivos. Y ellos están enfatizando más continuidad en la historia de la redención, en lugar de como casi borrón y cuenta nueva 7 veces. Pero en cuanto a la escatología no ha cambiado mucho, aunque ha cambiado en algo. Y lo que ha cambiado es no distinguir tanto entre la iglesia e Israel. Pero lo que voy a presentar es el esquema, y lo que está en sus hojas es el esquema más clásico. ¿Y cómo es? Divide la segunda venida en 2, es la primera hoja aquí. Divide la segunda venida en 2 y habla de un rapto, que es, a veces hablan de rapto secreto, porque los cristianos que están vivos en la tierra, y también creo que los muertos también, ellos van con Cristo y desaparecen del mundo. Y después del rapto hay variedades, pero voy a presentarles una versión. Hay 7 años de tribulación, luego empieza el milenio, que es un reino terrenal de Cristo. Y aquí antes era una distinción muy fuerte entre la iglesia e Israel. Entonces, antes del rapto, Dios trataba con la iglesia, con los gentiles. Y luego, durante el milenio, en lo clásico, dispensacionalismo clásico, Dios trata con los judíos. Y ahí es cuando los judíos entran en la salvación. Y aquí, antes de, el rapto puede ser antes de, puede ser en medio de y puede ser después de la tribulación.
Entonces hay tres variedades ahí: pretribulacionista, medio tribulacionista y post-tribulacionista. Entonces hay varias variedades. Pero los cristianos desaparecen y luego aquí tenemos durante el milenio un Israel reconstituido. Cristo tiene su reino desde Jerusalén y es como el hijo de David que está cumpliendo con todas las promesas terrenales hechas para con Israel. Y después de una rebelión final, el juicio final. Y aquí tenemos lo que es, no lo marqué bien aquí, pero aquí, perdón, no puse aquí la segunda venida, porque el rapto es aquí y la segunda venida es acá 7 años después, en este esquema. Y luego hay el juicio final 1000 años después. Entonces pueden ver que hay las cosas que están unidas aquí tienden a separarse aquí. Hay como 2 venidas de Cristo, 2 segundas, pero el rapto como no cuenta porque viene y se queda ahí en el aire y luego lleva a los suyos y como no cuenta como la segunda venida. Entonces aquí la segunda venida de Cristo para reinar sobre Israel reconstruido, redimido, mientras que la iglesia de los gentiles está en el cielo. ¿Ok? Interpreta, es la jactancia típica del dispensacionalismo clásico, interpreta literalmente, es uno de sus lemas. Nosotros interpretamos literalmente las promesas del Antiguo Testamento con respecto a Israel. Entonces todo lo prometido para Israel se va a cumplir en el milenio, con Israel, y no con la iglesia, sino Israel. Concibe de la iglesia como una sorpresa y un paréntesis en el plan de Dios. Es lo clásico. Lo progresivo ya está viendo pues un solo pueblo en lugar de 2 pueblos, pero clásicamente la iglesia aparece como paréntesis y luego Dios regresa con su plan original, que es tratar con Israel. La idea es que por el rechazo de los judíos, Jesús cambió su mensaje a medio camino, dejando de predicar el evangelio del reino y empezando a predicar el evangelio de gracia. Pues esto es muy radical y no quiero decir que todavía estén creyendo esto, porque muchos han abandonado eso porque es muy radical, pero quiero presentarles la idea y quiero leerles la nota de Ciro Scofield. Esta es su Biblia anotada con sus notas, y en Mateo 11:28 hay una nota que Cristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La nota dice: el nuevo mensaje de Jesús. El rey se vuelve de la nación que lo ha rechazado y ofrece no el reino, sino descanso y servicio a aquellos entre la nación que son conscientes de su necesidad espiritual. Este es un momento decisivo en el ministerio de Cristo. Entonces, como digo, ya no es tan promulgada esta idea, pero es muy radical. Pueden ver aquí que Cristo vino predicando un mensaje del reino para los judíos, lo rechazaron y a medio camino cambió su mensaje para ofrecer gracia en lugar de reino. Entonces ellos distinguen entre el evangelio del reino y el evangelio de gracia, o distinguían por lo menos. Y aquí es el momento para el evangelio del reino otra vez, ya que el paréntesis de la iglesia ya ha pasado. Entonces ya la iglesia bajo la gracia ya fue raptada y ya es tiempo otra vez a tratar con Israel, y esta vez va a funcionar. Bien, ahora, estas son las posturas. He entrado un poquito en criticar, evaluar, pero quiero como regresar y ahora criticar un poquito más algunas de estas posturas. Postmilenialismo. El postmilenialismo presupone algo,
pero no demuestra que las promesas terrenales tienen que referirse a acontecimientos que suceden antes de la venida de Cristo. Entonces, esta es una presuposición, pero no lo han demostrado. Entonces, ellos dicen, promesas terrenales en la Biblia tienen que pasar durante o antes de la segunda venida de Cristo. Es como que no cuentan si pasan después, pero no han podido demostrar que es cierto. También minimizan la siempre presente tensión durante los últimos días, y los últimos días ya hemos visto eso claramente. Los últimos días ya empezaron con la muerte, resurrección de Cristo, la entrega del Espíritu Santo. Esto es claro, es innegable, pero ellos minimizan la siempre presente tensión durante los últimos días entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Además, minimizan las declaraciones pesimistas acerca de las condiciones antes de que Cristo venga. O por lo menos lo que hacen es que toman lo negativo y lo comprimen en la apostasía al final. Entonces ahí admiten algo de derrota, de retraso para el Evangelio, pero durante el milenio, pues todo está muy, muy bien. El premilenialismo, y hablando de todas sus variedades, y aquí hemos mencionado dos, pero estas cuatro son como, son posturas clásicas, pero hay posturas, muchas posturas entre, combinaciones de estas posturas. Pero todos los premilenialistas de cualquier variedad separan la venida de Cristo de la resurrección y el juicio final, y tienen que introducir dos o más resurrecciones. Y aquí introducen dos venidas y tienen dos, o a veces tienen más de dos resurrecciones. Algunos tienen dos o tres o hasta cuatro diferentes resurrecciones. Entonces ellos están como multiplicando. Y la Biblia indica que la segunda venida, la resurrección del cuerpo y el juicio final son contemporáneos. Entonces esto es un problema para el postmilenialismo cualquier tipo. Por ejemplo, Mateo 25, 19 al 46, no vamos a leerlo todo porque es la parábola de las ovejas y las cabras, y aquí está hablando obviamente del juicio final, y yo creo que 31 dice aquí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Entonces, ¿cuándo pasará eso? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Entonces, realmente, esta expresión es acerca de la segunda venida. Entonces, ¿cómo podemos separar segunda venida del juicio? Cuando aquí dice, cuando venga en su gloria, va a juzgar a las naciones. Igual Juan 5, 28 y 29. Dice, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Pues aquí, resurrección y juicio final son contemporáneos. Bien, además, el milenio tiene una combinación de creyentes resucitados compartiendo la tierra con personas que van a morir y teniendo que soportar 1000 años de espera entre su resurrección y su glorificación final. En algunas versiones
Los creyentes están aquí ya resucitados para ya no morir y regresan con Cristo para reinar con Él 1000 años en la tierra. Es una combinación, podemos decir, por lo menos curiosa, de tener personas que tienen que vivir 1000 años en la tierra, mientras que otros están muriendo como siempre. O sea, una combinación, a lo mejor no imposible, pero es una combinación, un escenario bastante raro que contemplar. Bien, el premilenialismo dispensacionalista sufre de algunos problemas graves, los cuales proceden de su error de ignorar la unidad de la Biblia. Dividen el plan de Dios en dos, uno para Israel y otro para las naciones. Los progresistas no tanto. Dividen el Evangelio en dos, uno para Israel y otro para las naciones, pero como digo, los progresivos ya no tanto. Dividen la venida de Cristo en dos, el rapto y la revelación o la segunda venida, y esto sí sigue. Dividen la resurrección general en 2 o 3 o 4 resurrecciones, dividen el juicio final en 2 o 3 juicios. Y también, por lo menos los clásicos, ignoran los textos que encuentran en la iglesia el cumplimiento de las promesas para Israel. Y esto es una crítica muy fuerte para el premilenialismo dispensacionalista clásico, porque en la Biblia muchas veces encuentra el cumplimiento de promesas para Israel. El cumplimiento está realizado en la iglesia. Entonces, no en un literal Israel, racial, étnico, sino en la iglesia, que es el nuevo, es el verdadero Israel. Y yo tengo una lista aquí de muchos textos, pero vamos a ver algunos de ellos. Gálatas 3, 28 al 29. Gálatas 3, 28 al 29 dice: ya no hay ni judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa, en quienes están cumplidas las promesas para Abraham, en los creyentes de todas las naciones, incluyendo a Israel. En Gálatas 6, 15 y 16 dice: para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Entonces Pablo está descartando esta distinción. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que sigan esta norma y sobre el Israel de Dios. Ahora los dispensacionalistas están diciendo, una doble bendición. Una bendición para los que siguen la norma y otra para Israel. Pero en el contexto, pues ya habiendo descartado la distinción entre circuncidados y no circuncidados, ¿qué es el Israel de Dios? Es la iglesia, somos nosotros. Hechos 13, 32 al 34 y luego otra vez 38 al 39. Aquí la profecía, déjenme ver, 32, dice: nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios no nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo Salmo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras: yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Pues aquí son promesas hechas para Israel, para David, para los antepasados. Ahora, en 38 y 39, dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Entonces, ¿para quiénes son estas promesas? Para los que son perdonados por medio de la fe en Jesús. Entonces, tengan cuidado
que no sea que les suceda lo que han dicho los profetas, etcétera, etcétera. Entonces en 26 dice: hermanos descendientes de Abraham y ustedes los gentiles temerosos de Dios. Entonces está dirigiéndose a una audiencia mixta y está diciendo para todos ustedes que creen en Jesús, ya sean Israel físicamente o gentiles físicamente hablando, estas promesas son para ustedes. Y hay más textos, no voy a multiplicar, pero la idea aquí es que las promesas para Israel son cumplidas en la iglesia. Entonces no hay necesidad de posponer esas promesas hasta un milenio que se trata exclusivamente o principalmente con Israel étnico. Otro problema es que aplica inconstantemente su literalismo. A veces, pero como digo, ya no tanto, pero antes golpeaban la mesa mucho: somos literales, y ustedes no, ustedes son metafóricos o espiritualistas en sus interpretaciones o alegóricos, pero nosotros somos los que tomamos en serio la Biblia literalmente. Pero es imposible aplicar su principio constantemente. Entonces déjenme darles un ejemplo de Ezequiel. En Ezequiel habla de la reconstrucción del templo y la reinstitución de los sacrificios. Y menciona los sacrificios 19, estamos en Ezequiel 43, 19, y dice: a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. ¿Ok? Pues vamos a interpretar esto literalmente. Si estos en milenio, otra vez, van a estar ofreciendo animales sobre el altar en Jerusalén, ¿para qué? Para expiación. Interpretación literal. ¿Qué dice la nota de Scofield? Indudablemente, estas ofrendas serán como un recordatorio que señalará retrospectivamente hacia la cruz. Así como las ofrendas bajo el Antiguo Testamento eran anticipadores y miraban hacia adelante, a la cruz. En ninguno de estos casos tienen los sacrificios de animales el poder de quitar los pecados. Entonces está diciendo que no son precisamente expiatorios. ¿Pero por qué no? O sea, si vamos a interpretar todo literalmente, hay que tomar todo literalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y su nota es correcta. Quiero decir que su nota es correcta, pero no va muy de acuerdo con una interpretación literal. Y hay otros ejemplos también. Igual en 45, no es un detalle, esta cuestión expiatoria no es una cuestión mínima en Ezequiel, o sea, lo menciona varias veces. Entonces en 45 lo menciona varias veces también. Entonces, pues estoy diciendo que hay algo de contradicción en su literalismo, y tiene que haber, porque tomándolo literalmente van a caer en herejías. O sea, decir que van a ofrecer aquí sacrificios expiatorios es una herejía, o sea, es una negación de la suficiencia de la muerte de Cristo. Y Scofield no fue un hereje en ese sentido. Entonces él no siguió con el literalismo sobre este punto, y qué bueno. Pero es un problema con el dispensacionalismo, porque cuando quieren, pues literal, cuando no se puede, pues ya no. Entonces a veces hoy en día dicen literal cuando sea posible. Entonces ok, pero y mejor así, obviamente es mejor así, pero es un problema en su hermenéutica. Bien, entonces he criticado el postmilenialismo, el premilenialismo y el premilenialismo dispensacionalista. ¿Qué del amilenialismo? Es la postura que quiero defender un poquito aquí. ¿Y cómo quiero defender esta postura? Yendo al único texto donde se mencionan los milenios, en Apocalipsis 20. Y quiero darles la interpretación
amilenialista de este pasaje. Ustedes pueden juzgar si esta interpretación es coherente y si realmente explica el texto adecuadamente. Porque cualquier postura que se promulga debe poder interpretar este texto más o menos coherentemente. Bien, entonces lo que quiero darles es esta interpretación amilenialista o milenialista realizada o realizado. Entonces si queremos usar la expresión más larga. Bien, estamos en Apocalipsis 20 y aquí hay una visión, o yo diría dos visiones, porque dice aquí: vi además a un ángel que bajaba del cielo. Ok, bajaba del cielo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Bajaba a dónde? A la tierra. Ok, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Bien, el versículo 1 indica que fue una visión de lo que pasaba en la tierra. Y un ángel encadenó o ató a Satanás durante 1000 años. Y el verbo que se utiliza es edicen, y esto significa atar, amarrar. Ok, el pasaje más paralelo, un principio de hermenéutica es: debemos buscar pasajes paralelos que parecen estar hablando de la misma cosa. Y si utilizan las mismas palabras, mejor, aunque debemos tener cuidado con las palabras, porque a veces se utilizan en diferentes autores en una manera distinta. Sin embargo, el texto paralelo o más paralelo es Mateo 12. Mateo 12, 29. Dice Jesús, es una pregunta: ¿o cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatar sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. Entonces aquí dice que primero tiene que atarlo. Y es una diferente versión, pero pueden ver aquí, sin conocer el griego, pueden ver aquí que es la raíz. La raíz es el mismo verbo, pero es otro tiempo. Y aquí es subjuntivo y aquí indicativo. Entonces aquí Cristo dice que para saquear, para arrebatar los bienes del hombre fuerte, hay que atarlo primero. Y si vemos en Apocalipsis, está hablando de atar a Satanás para que ya no pueda engañar a las naciones. ¿Y cuándo pasó esto de lo que Jesús está diciendo aquí? Pues en el contexto de Mateo, el contexto es que esto estaba pasando en el momento, en el ministerio de Jesús, no en el momento futuro, estaba pasando entonces. ¿Cómo sabemos eso? Inmediatamente dice que un día le llevaron un endemoniado, versículo 22, que estaba ciego y mudo. Jesús lo sanó. Y luego los fariseos tenían que explicar esto, y ellos cometieron blasfemia contra el Espíritu Santo, diciendo que él echa fuera demonios por Beelzebú, por el líder de los demonios. Y Jesús luego dice que todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Si Satanás expulsa a Satanás, eso no tiene sentido, su reino está dividido. Y luego dice, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y luego pregunta, ¿o cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. En el contexto, ¿qué está diciendo? Ya está atado. Ya até a Satanás para que yo pueda entrar en su casa y rescatar estos bienes, como este hombre endemoniado.
Entonces la atadura de Satanás ya pasó en el ministerio de Jesús. Y si aplicamos, y unos textos más, Lucas, para como reforzar esta idea de la atadura de Satanás siendo actual, Lucas 10, 17 y 18, dice, ¿se acuerdan que Él envió a los 72 y regresaron? Y dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió Él. Entonces, ¿cuándo cayó Satanás del cielo a la tierra? Pues durante el ministerio de Jesús. Y los 72, ¿qué estaban haciendo? Arrebatando los bienes de Satanás, y Él no pudo prevenir que ellos entraran para llevar sus bienes. Juan 12, 31 y 32, dice, el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Entonces dice, es futuro aquí, va a ser expulsado. Pero luego inmediatamente Cristo dice, cuando yo sea levantado, y en Juan, levantado es ser crucificado, levantado en la cruz, Él va a atraer a todos a sí mismo. Él va a arrebatar, Él va a rescatar a todos después de que sea levantado. Y en este momento, si combinamos esos dos versículos, es la expulsión de Satanás. Ahora, durante este tiempo, entre las dos venidas de Cristo, la iglesia tiene libertad para evangelizar las naciones, mientras que Satanás está restringido. Ahora, una objeción que ponen, y yo siento el peso de esa objeción, es que la actividad de Satanás es muy patente hasta la fecha. ¿Y en qué sentido está atado? Si realmente todavía vemos que mucha actividad del maligno. Y si Cristo nos enseñó que debemos orar, que no nos dejes caer en tentación, sino líbranos, probablemente líbranos del maligno. ¿Cómo respondemos? Pues podemos hacer una de dos cosas. Podemos comparar la situación ahora con la situación antes de la venida de Cristo. ¿Cómo están las naciones ahora en comparación con cómo estuvieron las naciones antes de la venida de Cristo? Las naciones, obviamente, grandes problemas hoy en día. Pero vamos a hablar del conocimiento de Cristo, conocimiento del Dios verdadero. Antes de la venida de Cristo, pues una zona muy, muy chiquita en el Medio Oriente, en Palestina. Ahora, cada nación política, por lo menos, tiene creyentes. El Evangelio sí ha salido y ha ganado millones y millones de personas durante este tiempo. Entonces, comparando ahora con antes, pues mucho mejor en cuanto a la libertad para evangelizar a las naciones y rescatar a la gente. No niega que Satanás esté activo, pero sí dice que tenemos oportunidad que nunca ha habido antes de rescatar gente, porque él ya no puede prevenir esa actividad. Un amigo mío lo comparó con un narcotraficante encarcelado. O sea, un narcotraficante encarcelado, a veces ahí siguen con sus cosas, pero están restringidos. No pueden hacer todo lo que quieran, porque están atados, están encadenados, están restringidos. Y pues en su encarcelamiento muchas cosas pasan que ellos no pueden controlar. Es más o menos una ilustración, no sé si sea muy exacta, pero es algo de la idea. Ahora, regresando a Apocalipsis 20, encontramos un cambio de perspectiva en el versículo 4. Porque aquí dice, ya hemos visto lo que está pasando en la tierra, la evangelización de las naciones.
Y ahora regresando en el 4, dice, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, ¿esta visión dónde es? Esta visión ya no está en la tierra. Esta visión está en el cielo. Entonces, los que reinan con Cristo están reinando con Él, no en la tierra. En la tierra, evangelizando, porque Satanás está restringido. En el cielo, algunos están reinando con Él. ¿Y quiénes son? Son los mártires fieles. Ellos vivieron y reinaron con Cristo durante estos 1000 años. Esta fue, si se acuerdan, y aquí hay algunos textos paralelos, esta fue la promesa a la iglesia en la Odisea. En 3:21 del mismo libro, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Pues aquí promesa para los que salgan vencedores, sentarse en su trono es que reinar con Él. Y luego en Apocalipsis 6, 9 al 11, dice, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, no es 6, leí mal, es 6, 9 al 11, yo estuve en 6, 6, perdón. Dice, cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio con ellos. Pues estos están, no usa la palabra vivos, pero están vivos, obviamente, con Cristo, los que murieron en la tierra. Y ellos están preguntando, ¿qué está pasando en la tierra? Entonces la visión es en el cielo. Entonces, el reinar con Cristo son los que han muerto en Cristo y están reinando con Él en el cielo. Entonces, ¿cuál es la primera resurrección? La primera resurrección es vivir con Cristo inmediatamente al morir, la cual es protección contra el infierno. Porque dice aquí la primera resurrección, regresando al capítulo 20, esa es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. ¿Qué es la segunda muerte? Versículo 14. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Entonces la resurrección, la primera es vivir con Cristo inmediatamente después de morir. Y es protección contra el infierno, que es la segunda muerte. Primera muerte, muerte física. Segunda muerte, separación eterna de Dios. Entonces la segunda resurrección es la resurrección física de todos para ser juzgados. Y esto se describe en el versículo 11 en adelante. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo. Vi también los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y aquí están los libros abiertos y el juicio final. Entonces, primera resurrección, reinar, vivir y reinar con Cristo en el cielo. Segunda resurrección es la resurrección física. Primera muerte, muerte física. Segunda muerte es separación eterna de Dios. Y esta es la interpretación amilenialista, la cual
se la encomiendo para que la consideren, a ver si realmente sea coherente y si realmente sea la mejor explicación del texto. Obviamente es la explicación que estoy promoviendo, pero pues hay que evaluarla y hay que llegar a sus conclusiones. Obviamente estoy defendiendo la postura amilenialista, pero a veces me describo como postmilenialista, como amilenialista optimista. Mis amigos postmilenialistas dicen que es una forma complicada de decir postmilenialista. Sin embargo, yo no adopto el nombre postmilenialista porque creo que las promesas terrenales se cumplen en la nueva tierra y después de la segunda venida, no necesariamente antes de la segunda venida. Entonces, aunque entretengo algo de optimismo, quizás no tanto como el postmilenialista, no comparto el énfasis en lo terrenal de las promesas antes de la segunda venida de Cristo. Durante este tiempo durante el cual Satanás está atado, soy optimista en cuanto a la extensión del Evangelio a todas las naciones, de la condición del mundo ahora y antes de que Cristo venga. Y estas descripciones que podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo 24, 12, dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Ahora, los postmilenialistas dicen: sí, cierto, no hay problema, porque es lo que pasa en ¿dónde? ¿Cuándo? En la apostasía. Pero los amilenialistas están diciendo: no, pues no solamente la apostasía, sino también durante lo que estamos llamando el milenio. Hay bastante maldad todavía. También Lucas 18:8 habla en un sentido pesimista. Dice, les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? O sea, es una pregunta. ¿Encontrará fe en la tierra? Y está haciendo la pregunta, si realmente habrá fe. Entonces esto da la idea de que habrá un decaimiento de fe. Otra vez, los postmilenialistas pueden decir: es la apostasía. Los amilenialistas pueden decir que no, pues hay suficiente maldad también durante el milenio. Interpreta las promesas sobre el triunfo del reino de Dios en la tierra como refiriéndose a la tierra nueva. Muchas veces los postmilenialistas critican a los amilenialistas por espiritualizar las promesas concretas terrenales. Pero no es algo, para mí es un problema. O sea, ¿cuándo empieza? Pero es después, tiempo después, no sabemos cuánto tiempo después de la primera venida de Cristo. El milenio empieza. ¿Qué es el milenio? Son 1000 años, o literalmente considerados, o figurativamente considerados. Algunos dicen que pues literal, otros pues no tanto. Y es durante ese tiempo que la iglesia crece enormemente, las naciones son evangelizadas, hay una conversión, no podemos decir universal, pero casi. O sea, el mundo se convierte a Cristo. Al final de este tiempo hay una pequeña, o sea, severa, pero pequeña en tiempo, o sea, en prolongación, una apostasía. Luego la segunda venida de Cristo y empiezan los cielos nuevos y la tierra nueva. Y aquí, con la venida de Cristo, el juicio final, la resurrección, o sea, todo el paquete está ahí. Es el postmilenialismo. ¿Por qué? Porque Cristo viene después del milenio. El amilenialismo lo puse al ladito o abajito de postmilenialismo porque es muy muy parecido. La diferencia es que el milenio empieza con la muerte y la resurrección de Cristo. Dice muerte y resurrección se refiere a Cristo. Entonces empezamos aquí con el milenio y luego igual aquí, la terminación es igual. Durante este tiempo de 1000 años, obviamente tomados no en sentido literal, porque ya vamos
unos 2000 años, en este milenio de 1000 años. Entonces después, muy positivo y universal. Admite esta apostasía. Y en un sentido es un poco de problema para el postmilenialismo, porque es muy positivo, triunfo casi total del Evangelio, evangelización de las naciones, y luego apostasía, y luego viene Cristo. Entonces, no es imposible, pero es muy abrupto si las cosas van tan bien, y poder explicar la apostasía al final, pues es un poco difícil, aunque la Biblia dice que habrá. Entonces ellos están tomando en cuenta esos datos bíblicos. Ahora, el amilenialismo, en un sentido, no es una buena forma de hablar de esta postura, porque a significa no, y en un sentido es cierto, no milenio en sentido literal. En un sentido así está bien, pero mejor dicho sería milenialismo realizado, pero es una expresión bastante larga y es mucho más fácil hablar de amilenialismo, aunque debemos tomar en cuenta de que el amilenialismo es realmente un milenialismo realizado. Está diciendo que estamos en el milenio actualmente, y la idea es que Satanás está restringido para que el Evangelio pueda crecer entre las naciones. Sin embargo, el crecimiento contemplado no es tanto como en el postmilenialismo. Es considerable, pero no es universal o casi universal. En ese sentido, es una postura más pesimista que el postmilenialismo, porque enfatiza también las descripciones negativas. Hay una apostasía, la segunda venida, cielos nuevos, tierra nueva. Yo no escribí estas cosas dos veces porque son iguales. La diferencia es cuando empieza el milenio. Y también es una diferencia de perspectiva. En un sentido, la diferencia es muy poca. Y hay interacción entre estas posturas y hay variedades. Sin embargo, podemos decir que el postmilenialismo es más positivo, es más optimista que el amilenialismo. La postura postmilenialista enfatiza las promesas que encontramos en la Biblia acerca del triunfo del reino de Dios sobre toda la tierra. Por ejemplo, en el Salmo 2, pídeme, Salmo 2:8, pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Entonces este es un texto, podemos decir, favorito de los postmilenialistas. Otro texto que se escucha mucho es en Isaías 11:9. Dice, no harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Ahora, ¿cómo rebosa el mar con las aguas? O sea, completamente. Y ahora dice que el conocimiento del Señor, así rebosará la tierra. Otra traducción dice que la tierra estará cubierta del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar, pues cubren el mar por completo. Entonces es una profecía de... Llegamos hoy al tema escatológico probablemente más controvertido, la cuestión del milenio. Y ustedes tienen estas hojas que saqué del internet, están en inglés, pero realmente son bastante entendibles en español también. Voy a subir esto al internet, a la página del seminario. Y vamos a revisar las 4 posturas y voy a dar después un tipo de defensa de una de las posturas y una explicación un poco mayor de cómo se interpreta esa postura, el pasaje sobre el milenio en Apocalipsis. Empezamos con el postmilenialismo. No están en el orden que voy a tratar, creo que en la tercera hoja, como están aquí engrapadas, es el postmilenialismo. Y como ya mencionamos, el postmilenialismo es una postura antigua,
y que disfrutó popularidad en el siglo XIX y otra vez está empezando entre algunos reformados a disfrutar algo de popularidad. Y es una postura bastante sencilla, aunque un punto difícil es identificar cuándo empieza el milenio. Tenemos la venida de Cristo, la iglesia empieza a crecer y en algún punto no muy bien definido y no muy bien definible, el milenio empieza. Puede ser un inicio gradual o puede ser un inicio así abrupto. Sin